Muy buenas noches, los saludo en esta hora bajo el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Continuamos con el programa La Voz del Cielo y vamos a estar tocando un tema bastante profundo. Tiene que ver con la predestinación y quiero que leamos el libro de Efesios capítulo 1 verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, en primer lugar, considerando que es muy importante definir lo que se entiende por predestinación. Según el diccionario, la predestinación es la ordenación de la voluntad divina con que Dios tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. En la teología cristiana, predestinación es la enseñanza en la que el eterno destino de una persona viene predeterminado con la inalterable ley de Dios. Dicho en otras palabras, la predestinación es creer que el destino gobierna nuestro paradero final. Según la creencia de muchos, desde que una persona nace, su destino final ya está decidido por Dios, sin importar lo que la persona haga en su vida, ya sea condenado eternamente o ya sea salvo. Ahora bien, ¿de qué serviría predicar el Evangelio a las almas perdidas si esta enseñanza fuera verdadera? ¿No creen, hermanos, que estaríamos perdiendo totalmente el tiempo en el evangelizar? Porque ¿de qué nos serviría esforzarnos en mantener una santidad, en llevar una obediencia con Dios, en vivir en paz con el prójimo, en dar amor, en leer la palabra, en orar, en tener comunión con Dios? Si al final del hombre si el final del hombre ya está predestinado a ser salvo o a perderse. Ahora bien, el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy particular que nos puede iluminar acerca de este tema. En segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 2 al 4, Pablo escribió: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De acuerdo con este pasaje, queridos hermanos, el apóstol tuvo el privilegio de visitar la oficina central del universo y darse cuenta de cosas muy maravillosas. Ahora te pregunto, ¿qué haría usted si tuviera ese mismo privilegio? Supongamos que usted tenga la oportunidad de revisar los libros que están registrados en los cielos y que usted tuviera repentinamente un libro en sus manos. ¿Qué observaría usted? ¿Qué haría usted al regresar a la tierra? ¿Sería un creyente más en la iglesia o seguiría sirviendo fielmente a Dios
o estaría en el mundo. Realmente esto es algo fatal, pero quiero decirle, estimado hermano, que gracias a Dios, Él no nos deja totalmente eh, pausados, no nos deja totalmente ajenos a la enseñanza de la predestinación. Para eso tenemos la Biblia. Dice en la Reina Valera de 1995. Aquí se usa la palabra predestinación en 5 ocasiones. En Romanos capítulo 8, verso 29 al 30 dice: a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y en Primera de Corintios capítulo 2, verso 7 leemos: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Finalmente encontramos en Efesios, en el capítulo 1, versos 5 al 11, las siguientes palabras: Dios por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Bueno, esto, querido hermano, nos deja una idea muy clara de que en la Biblia se encuentra la palabra predestinación. ¿Sí? Ahora, la salvación es una iniciativa de Dios. A través de las Escrituras podemos ver claramente que Dios no fuerza a nadie para que se salve. Antes, por el contrario, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios tampoco puede predestinar a nadie para que se pierda, pues el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto lo puede usted ver en Primera de Timoteo 2:4. No olvidemos, queridos hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Esto usted lo puede ver en Hechos 10:34. Es cierto que la Biblia enseña que hay 2 lugares para pasar la eternidad: el cielo y el infierno. Pero es usted el que elige su destino final. Mateo capítulo 25, verso 34 al 41 nos dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento te alimentamos y sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recogimos y desnudo te vestimos, y cuando te vimos enfermo y en la cárcel fuimos a verte. Entonces respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, para allá los envía. Notemos que dice el fuego preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. El plan de Dios es que todo aquel que crea
en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto usted lo puede ver en Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Dios creó la raza humana con el único propósito, querido hermano, que todos fueran sus hijos y que viviéramos para siempre. Este punto de vista lo podemos evidenciar. Los seres humanos estamos predestinados para ser hijos de Dios. Cuando este propósito se vio afectado por la entrada del pecado, Dios tomó la iniciativa de la salvación del hombre. Sin embargo, aunque Dios nos proveyó el plan para la salvación, es nuestro deber preocuparnos de esa salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Entonces, gracias a Dios, querido hermano, esta predestinación no es para perdición. El deseo más grande de Dios es que todos sean salvos. De esta manera es que se manifiesta el gran amor de Dios. En el Evangelio de Juan 3:16, el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Querido hermano, que el Dios de los cielos continúe bendiciendo tu vida, tu familia, tu hogar, y que toque tu corazón para que tú vengas al arrepentimiento y para que Cristo Jesús habite plenamente en nuestra vida, en tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo y escribe a mi canal de La Voz del Cielo. Espero tus opiniones. Que Dios te bendiga.